Bienvenidos nuevamente a un ciclo más del universo de los libros, de la mano del profesor José Andrés Rivas. Hola profesor, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente, Alicia, para hablar de libros y de autores. Y de autores. Exactamente. Hoy estoy contenta porque tenemos un autor muy especial, un escritor de un género particular del cual... No solamente de un... Eso fíjate vos. Vamos a hablar de Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Aquí Así yo es. traigo una de esas fotos, es decir, una foto, digamos, conocida. No es autor de un género, sino que una de las cosas que se le señala a Poe es a Poe se lo llama... Esta es una de las fotos que más me Sí, gusta y está él con un gato negro y un cuervo. Y un cuervo arriba, sí. Porque se destaca mucho por el terror y los policiales, ¿verdad? Sí. Pero él con él se dice que comienza la literatura moderna. Bien. Es decir, ahora vamos a ver ahora por qué, ¿no es cierto? Pero con él comienza la literatura moderna. Y es uno de los autores de una difusión, hay bibliotecas enteras sobre la obra de Poe. Uh-huh. Hay cantidades de películas que se han hecho, de series, bueno, de todo, sobre Poe. Sí, una de sus narrativas, las policiales. Él es el creador, por supuesto que aquí vienen grandes discusiones, es decir, historias policiales ha habido siempre. Sí. Es decir, fundamental. Inclusive hay en la antigua Roma, en la antigua Grecia, todo, digamos así. Pero particularmente... Claro, pero evidentemente, ¿por qué se lo considera él el padre del género policial? El padre del género policial. Bien. Y con un cuento, Los crímenes de la Rue Morgue, es decir, los crímenes de la calle Morgue. Mirá el título, ¿no? Así que tiene... Primero permitimos una digresión. Digamos que Poe nació en 1809 en Boston, Massachusetts. Es decir, Boston es, digamos, la ciudad fundadora, digamos, el lugar fundador de Estados Unidos, a donde llegan los peregrinos que vienen emigrados, que vienen escapando de las guerras de religión de Europa, y ahí se instalan, y ahí, de ese lugar tan chiquitito, las 13 colonias fundadoras, después van a crear Estados Unidos, ¿no? Y era, por supuesto, una zona, imagínate vos, es decir, en 1809, de una zona de enfrentamientos. Había un profundo racismo que después se va a manifestar en la guerra civil norteamericana. Había es decir, como Estados Unidos tenía una enorme inmigración y iba a tener después, y ahí se va desarrollando lo que va a ser la industria. A mí me impresionaba, por ejemplo, cuando yo veía, es decir, en Boston, cuando estaba por allí, y yo veía, es decir, ¿cómo es como un lugar así tan industrializado como esto puede haber dado a un poeta como Poe? No podía entenderlo. ¿Qué es lo que crea del género policial? ¿O qué es lo que hace? Fíjate vos que Poe... Digamos, ¿por qué se inclina en la noción, digamos, de la sospecha y el misterio? Sí. Poe, primera cuestión, él queda huérfano muy chico, muy chico, queda huérfano a los 4 años, 3 o 4 años, así. Y entonces lo recoge un matrimonio, lo recoge un hombre, digamos, de cierto poder, que se llamaba Poe de apellido, bien, ¿no es cierto? Lo toma así, y queda como un hijo adoptado, que con todas los privilegios que tiene un matrimonio que no tiene hijos, como hijo adoptado, hasta que nace un hijo. Entonces pasa a un segundo plano, un plano así totalmente irrelevante, con gran desprecio del padre, que antes, digamos, lo tenía como el chiche tan lindo que era y ahora pasa, por supuesto, a ser directamente una molestia, ¿no es cierto?
Se cría en ese, y tiene una madre, bueno, la madre sustituta tiene, bueno, con la cual tiene una relación más o menos, pero tiene siempre conflictos, digamos, con los padres, conflictos con la autoridad, viene a ser, ¿no es cierto? Digamos, es un hombre que nunca se termina de instalar socialmente, nunca se termina de ubicar, nunca, es decir, siempre está en permanente rebeldía, pero rebeldía con él mismo. Y además era hipersensible. A todo esto era hipersensible, imagínate vos en ese momento tener todo esto, y una época muy, muy confusa en los valores, ¿no? Y inclusive una época donde comienzan las experimentaciones con las drogas de entonces, el láudano, ¿no es cierto? Era el principal, digamos, que había. Después había, bueno, después siguió inclusive digamos, como modelo del escritor de esa época tenía que tener una cierta escribir bajo cierto éxtasis, cierta drogadicción, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hace, inclusive no se sabe bien cómo muere él. Él muere un día de elecciones con tremendas peleas. La cuestión que lo llevaron de un lado a otro a votar, lo llevaban... ¿De qué edad falleció? A los 40 años. Es decir, 40 años murió. Es decir, es muy fácil de acordarse porque en 1809, 1849. Es decir, bueno, muy joven, ¿no? Para esa época era más... y tiene una relación patológica inclusive con su familia. Tanto es así que él se casa con una prima que ella tenía 13 años. Sí. Virginia Clem. Virginia Clem se casa con ella. Imagínate una chica de 13 años que le toca vivir con un loco como ¿no es cierto? Claro, como que tuvo toda una infancia perturbadora, digamos. Sí, no, y siguió siendo completamente así. Entonces, todas sus historias van a retomar, retomar y tomar, justo él entra, digamos, en la literatura, en la época en la cual estaba ya como yéndose lo que fue el relato gótico, el relato de terror. Sí. Es decir, él entra cuando está con mucha fuerza el relato de terror, ¿no es cierto? Más que el relato de terror es esos relatos de fantasmas, de aparecidos, de ultratumba, ¿no es cierto? Acordate vos que personajes como Frankenstein, ¿no es cierto? Como el conde Drácula, ¿no es cierto? Todos estos personajes, ¿no es cierto? Él llega ahí y él, sin embargo, intenta por todos los medios mantener la conciencia, mantener la razón. Entonces, sin embargo, encuentra crea un personaje que es un personaje, es decir, que comienza a escribir cuentos fantásticos, es decir, cuentos para evadirse de la realidad, ¿no es cierto? Entonces crea un personaje y los ubica en geografías distantes. ¿Por qué ubicas el primer cuento en París? Bueno, porque París es una ciudad que tiene una tradición literaria muy importante. Entonces, evidentemente, una cosa es decir, imagínate vos que en esa época que alguien dijera, yo soy de Boston y en Boston va a existir un crimen. Y bueno, Boston que nada, es como si dijeras un pueblito así desconocido, no. Sí. En cambio, París era París. Y allí entonces crea un personaje que a través de la deducción va descubriendo lo que va ocurriendo. Y todo esto te va a llevar al más famoso, digamos, va creando a lo que va a ser después el detective, ¿no es cierto? Va creando, ¿cómo se llama? El más famoso detective, Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Evidentemente, así claro. Es decir, y además, inclusive, todo esto surge de Poe, y lo fundamental es que él crea, y este es el gran aporte terrible que tiene Poe para la literatura policial, literatura de detectives, él crea al lector de cuentos policiales, al lector de cuentos detectivescos. Mira lo que te estoy diciendo, crea a un tipo de persona que hasta entonces no existía. Es decir, suponete vos que cuando se escribe el Quijote, vamos a poner el comienzo del Quijote, famosísimo, que es la frase más famosa de la literatura española.
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no es cierto? Vivía mucho tiempo un caballero bla, bla. Pero fíjate vos que en la frase que diga, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, fíjate vos que evidentemente un lector de cualquier época, bueno, pero el lector del cuento policial, ¿qué dice? En un lugar de la Mancha, dice, ¿en qué lugar? ¿Por qué motivo no sabe? Dice, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué no se quiere acordar este hombre de ese lugar? Dice. ¿Te das cuenta? Comienza la sospecha del lector. Eso es la gran creación de Poe. Es decir, haber creado al lector que sospecha. Al lector que, es decir, que duda. Es decir, que no está con, digamos, no le podés vender una verdad así creada, sino que es decir, él va a dudar con respecto a esto. De ahí surge toda la literatura policial posterior. Bien, ¿y sobre el terror? Bueno, sí, déjame que te termine de contar esto. Poe crea además, es decir, algo que es fundamental. Es el hecho de que él crea sus libros, o sus novelas, o sus cuentos, es decir, hay dos técnicas dentro de la literatura, dentro de la narrativa policial. Una es las novelas o los cuentos de cuarto cerrado. De cuarto cerrado, ahora te explico eso. Y otras que son las novelas, es decir, que no son de cuarto cerrado, digamos que son, digamos, a campo abierto, por decirlo así. ¿Qué es la novela de cuarto cerrado? Es decir, Poe toma Poe, digamos, o los cuentos que surgen de Poe, ¿no es cierto? Se toma un cuarto, un lugar, en donde va a ocurrir un crimen o un delito o lo que fuera. Y entonces no hay otro marco afuera. Todo surge ahí, todo ocurre ahí adentro. Digamos, lo que ocurre afuera, eso no importa. El lector se tiene que concentrar en ese lugar. Sí. ¿No? Y ahí están todas las respuestas. Eso lo vemos mirá, es decir, yo he dado así cantidades de cursos sobre el cuento policial, ¿no es cierto? Y yo partía de algo muy simple. Le digo, ustedes hagan algo muy simple. Ustedes prendan la televisión y vean la cantidad de series policiales que existen. Pero inclusive hasta podés hacerlas, llevarlas al pasado, llevarlas al futuro, ¿no es cierto? Fíjate vos la cantidad que existe. Quiere decir que está la sospecha esa, ¿no es cierto?, de que la sociedad esconde misterios, de que las cosas no son como nos la dicen. Entonces, y ocurren, por supuesto, que fulano de fulano era el asesino, aquel es el culpable, la motivación fue por esta razón, la muerte surgió de este modo, es decir, tomó esto otro y no esto. Es decir, todo esto surge, digamos, muestra las diversas formas policiales que existen. Ahora, el creador de ese tipo de novela, de esa novela de cuarto cerrado, de novela de razonamiento puro, es un norteamericano llamado Edgar Allan Poe. Es decir, ese tipo de novela es el que van a seguir los escritores europeos. Es decir, a los escritores europeos de pronto, que miran así con curiosidad lo que es el mundo, digamos, este nuevo mundo, ¿no es cierto? De pronto descubren que hay ahí un loquito que está, es decir, contando que en un lugar cerrado, muy chiquitito, ha ocurrido algo que, es decir, un delito, un crimen, ha ocurrido ahí. Bien. Entonces, y ese es el modo que toman. Y esa es la novela europea de cuarto cerrado. Después, los mismos norteamericanos van a crear otro tipo, es decir, de novela que ocurre, es decir, al exterior, que es la mayoría de las series que vemos. Es decir, que son, se instala la violencia, ¿no es cierto?, el enfrentamiento sin... además vemos inclusive, lo vemos por ejemplo en las series o en las películas, que disparan un tiro y se notan los agujeros en el cuerpo por todos lados, ¿no es cierto? Digamos,
el hecho de la violencia que existe. Esto lo crea un norteamericano, otro norteamericano, que es Raymond Chandler, ¿no es cierto? Que él entonces dice que hay que sacar, dice, al jarrón de la sala y llevarlo a la calle. Al llevarlo a la calle se puede romperse. Entonces ahí surge el otro modo de contar la novela de terror, la novela de misterio, ¿no es cierto? De misterio, ¿eh? ¿Cómo ocurre? Es muy difícil, es decir, encontrar hoy escritores, y la gran paradoja es que un escritor norteamericano como es Edgar Poe va a crear la novela que van a seguir los europeos, ¿no es cierto? Pero, fíjate vos que él decía que se llamaba Edgar Allan Poe, él era Edgar Allan Poe, pero a veces firmaba Edgar A. Poe. Entonces la A en inglés significa uno, ¿no es cierto? Entonces él decía que era Edgar un Poe, Edgar un poeta, poet. Porque digamos, la mayor aspiración era escribir un poema. Y ahí es donde él va a escribir ese poema que ahora vos vas a leer, que es tan lindo cuando lees, ¿no es cierto? Aparte de él va a escribir ese poema que se llama El Cuervo. El Cuervo. El Cuervo. El Cuervo que él lo escribe y se convierte en el poema más famoso de la literatura. Bueno, ahora me voy a leer 2 párrafos de... Sí, tendrás que leerlo más, pero de cualquier manera yo te explico después. Claro, y después me explica acerca de esto. El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones, inclinaba soñoliento la cabeza. De repente, a mi puerta oí llamar, como si alguien, suavemente, se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes de hielo, y su espectro, cada brasa moribunda, enviaba al suelo, cuán ansioso el nuevo día deseaba, en la lectura procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerte de Leonora, la radiante, la sin par, virgen pura, a quien Leonora los querubes llaman, ahora ya sin nombre, nunca más. Es sin duda un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar, un tardío visitante a las puertas de mi estancia. Eso es todo y nada más. Podemos seguir, pero de cualquier manera voy a contar todo un poco. Por supuesto. Ahora quiero que me explique. Sí, me la leí completa. Sí, todo esto. Bueno, El Cuervo es una primera cuestión, es un poema narrativo, no es un poema así, digamos, donde hay una efusión espiritual, sino que donde va a contar una historia. Y la historia que va a contar él acá es de un escritor, de un poeta, al que se le ha muerto la amada, Leonora, o Eleonora, como sea, ¿no es cierto? Y está queriendo escribir un poema en una habitación, un día de invierno, frío, ¿no es cierto? Y entonces, de pronto siente que golpean en la puerta, y entonces se levanta y no hay nadie afuera en la puerta, y entonces cierra y dice, bueno, ¿será que yo estoy siempre así? Con ese halo de misterio. Sí, que yo estoy, digamos, todavía pensando en Eleonora, y por ese motivo me pareció que golpearan, pero después nuevamente vuelven a golpear. Entonces abre la puerta nuevamente y bueno, ¿no? Y entonces de pronto abre la puerta y entra un cuervo
que era el que estaba golpeando. Y el cuervo aletea adentro de la habitación de este escritor y se posa en un busto de Minerva. Está el busto de Minerva. Minerva es la diosa de la sabiduría, un busto blanco, ¿no es cierto?, allí, y se posa en el hombro. Y este cuervo, bueno, es un cuervo de la literatura, ¿no? Es un cuervo que ha aprendido por algún dueño que así muy desgraciado, ¿no?, aprender a decir 2 palabras, nunca más, nevermore en inglés, nunca más. Entonces se para allí y imagínate vos, un cuervo, es decir, en el hombro de Minerva, y entonces le pregunta, y le empieza a preguntar si él, es decir, él ha llegado aquí por otro día. Dice, no, nunca más, dice. Pero le pregunta si él la conoce a la Leonora, que la ama tanto así. Dice, nunca más. Dice, pero quiere preguntarle si es que alguna vez la va a volver a ver. Nunca más, le dice. Y entonces siempre le repite, y por más que el poeta lo interroga, el cuervo siempre le repite nunca más, nunca más, ¿no es cierto? Y entonces al final termina diciendo que como una maldición, como algo así, el cuervo sigue sobre el hombro, ¿no es cierto?, de la Minerva, repitiendo nunca más, nunca más, nunca más. Sobre este poema que tuvo un éxito descomunal en su momento, The Raven, en inglés, Poe va a escribir después lo que él llamó la filosofía de la composición. Filosofía de la composición, y explicó cómo había hecho el cuervo. Por supuesto lo inventó, porque evidentemente pero la idea fue, es decir, tuvo tanto éxito esa filosofía de la composición, que los franceses más importantes de esa época, Baudelaire, es decir, lo leyó y quedó fascinado porque ¿qué hacía Poe ahí? Poe va a decir la filosofía de la composición y va a ser lo siguiente. Él quiere escribir un poema sobre un tema que sea un tema tremendamente atractivo y digamos, conmovedor. ¿Qué cosa más conmovedor que la muerte de la mujer amada? Bueno, ese poema tiene que atraer la atención del lector. Entonces, ¿qué hace para esto? Hace que esto ocurra en un cuarto iluminado en medio de una noche de invierno, todo oscuro, ¿no es cierto? Y el cuervo, es decir, mientras el hombre es la razón, el pensamiento, la filosofía, la cultura, la poesía, el cuervo, en cambio, es nada más que un animalejo, ¿no es cierto?, que sabe decir nunca más. Y se posa el animal más despreciable así de la creación, claro, como es el cuervo, sobre es decir, el hombro de la diosa de la inteligencia y de la sabiduría, que es Minerva. Y además, inclusive, el cuervo es negro y la diosa es blanca. Entonces, todos los elementos habían sido organizados para que la atracción fuera total y que además inclusive se repitiera así como un golpe, el nunca más, para mostrarle a este hombre que está, digamos, enloquecido porque ha muerto la mujer amada, de que nunca va a salir de allí. Entonces, esa es la filosofía de la composición, que lo inventó, por supuesto, lo inventó él, digamos, para justificar después. Pero esto tomó, por ejemplo, a los poetas, puedo decirte, a los poetas franceses de esa época, y encontraron allí algo fundamental. La literatura, es decir, no es una creación que surge así porque la musa o el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, anda dando vuelta por ahí, ¿no es cierto?, o el inconsciente, el subconsciente. No, es una creación mental, es un pensamiento lógico que podemos hacer. Y entonces comienza a cargarse la poesía y la escritura de toda una noción lógica.
Algo que por supuesto que no es así, porque cuando uno está escribiendo un poema o está escribiendo o pintando un cuadro, no emplea la razón, emplea por supuesto otros elementos, pero Claro. él pone este modelo, lo toman los escritores franceses y lo toman como modelo y a partir de allí, es decir, se crea todo lo que va a ser el movimiento parnasiano y el simbolista. Es decir, él va a revolucionar la poesía a partir de este poema de Poe. ¿No es cierto? Para que vos veas, digamos, la importancia que tiene, sin que Poe supiera directamente que había hecho esto, pero simplemente la difusión que tiene. Vos me preguntabas también aquí que todas otras, digamos, bueno, tanto es así que Poe recorría Estados Unidos, recorría las salas. Yo di una charla, casualmente, una sala de esas enorme que me sentí a las 10 de la mañana, fíjate vos. Una charla, y recorría y ponían en el escenario, ponían un busto de Palas con un cuervito, por supuesto, así fijo, ¿no? Porque no tenés, y él recitaba su poema. Y lo leía adelante del público que estaba enfervorizado. Y se empezó a vender, es decir, la gente de la alta sociedad empezó a comprar Minervas con el cuervo en el hombro. Es decir, se convirtió en un ícono, digamos, de la cultura de esa época. Claro. Aquí tengo, profesor, también otro libro, El gato negro. No, es decir... ¿Qué nos puede decir del gato negro? Bueno, podemos decir, después podemos decir, él además inclusive, como digamos, toda esta creación que tiene, todo él como él creía que todo era posible hacerse a través de la razón, él crea, por ejemplo, el terror puro. El terror puro es, evidentemente, crear así, hay un cuento de él que es un cuento fundamental, digamos, en cuanto porque Poe también es el padre de la literatura psicológica, de la novela psicológica, y a través de un cuento que se llama El corazón delator. No sé si vos lo has visto, porque han hecho muchas películas y muchas series de estas, ¿no? Es un ayudante de un oculista, de un óptico, ¿no es cierto?, que él tiene, bueno, como todo personaje de Poe, son completamente adentro mentalmente así desequilibrado. Entonces ve que su jefe tiene un ojo de vidrio y entonces cuando se acuesta, duerme, pero el ojo que se ve y entonces no puede soportar esa imperfección y termina matándolo. Y lo mata y como no, digamos, no puede sacar el cuerpo, esa cosa, lo mata y lo mete, digamos, lo entierra debajo de las losas en donde, digamos, del lugar donde trabaja él. Entonces está allí y está enterrado y entonces él camina tranquilamente por allí, no sé, y da vuelta, hasta que un día vienen dos vigías, dos policías, y le empiezan a preguntar, y él dice que no, dice que hace mucho tiempo le llama la atención que no encuentren, que no ven al dueño de... Dice, no, lo que pasa es que él se fue de viaje, dice, que él no está, que él ha dejado, y entonces empieza a dar una serie de excusas y más excusas, ¿no es cierto? Y comienza cada vez más excusas, inclusive a hacer un discurso cada vez más complicado. Y los policías lo miran así, y él sigue diciendo lo mismo, hasta que llega un momento, ¿no es cierto?, que ya lo último ha llegado a tal grado de enajenación, que de pronto siente, es decir, él siente que abajo está, es decir, y va levantando la voz, y cada vez más la voz, porque siente que el corazón del muerto está golpeando. Por supuesto, el muerto estaba ya muerto, ¿no? Pero él lo sentía, pues la conciencia psicológica, ¿no? Digamos, esto. Entonces, hasta que llega un momento y entonces dice, bueno, basta, dice, no me pregunten más, ¿no oyen el sonido de su horroroso corazón? Dice, y ahí termina el cuento, ¿no es cierto? Porque evidentemente no podía soportar el...
Hay otro cuento, por ejemplo, que vos me preguntabas así, ¿no es cierto?, del terror, es el cuento del señor, un cuento, digamos, que tiene que ver con, ya inclusive con un mundo de magia, pero de magia negra, ¿no es cierto? El caso del señor Valdemar. Y el caso del señor Valdemar, eso va a tomar inclusive después Oscar Wilde cuando haga también el retrato de Dorian Gray, ¿no? Es un personaje que ha leído que a través de la hipnosis, es decir, en el momento que se está por morir, se lo hipnotiza y entonces ese hombre queda congelado en ese momento, y el momento que está por morir, y entonces puede empezar a contar, es decir, cómo es la vida después de la muerte. Un tema que siempre ha angustiado al hombre, sí, ¿no? Cómo es, qué ocurre en el más allá. Y entonces lo rodean, lo mantienen, por supuesto, hipnotizado, y entonces el cadáver comienza a contar, y después se cuenta y va contando así ante todos los que están así aterrados mirándolo en este tipo de acción, hasta que finalmente, es decir, ya no pueden mantenerlo más de este modo, y él entonces el hipnotismo no funciona más, y entonces, pum, se acaba el hipnotismo, y adelante de ellos, el señor Valdemar, que se mantenía así, se convierte en una masa putrefacta, digamos, adelante de ¿Te das cuenta vos este esquema? Este esquema, por supuesto, no sé si te acordás, el retrato de Dorian Gray, ¿no es cierto?, que, es decir, el personaje se mantenía permanentemente joven, pero tenía un retrato que había hecho, y en ese retrato el retrato iba envejeciendo con el paso digamos, él era un maldito, y todos los que lo rodeaban no podían entender cómo él permanecía joven y siendo una persona tan maldita, y sin embargo, hasta que finalmente alguien abre la puerta, entran así y encuentran, por supuesto, el retrato donde aparece ya directamente convertido en ese retrato, su autorretrato, mejor dicho, es un monstruo que aparece allá. Es decir, en este sentido, la influencia que ha tenido Poe ha sido total en todos los casos. El tema del razonamiento ha sido fundamental. Cuentos como el pozo y el péndulo, ¿no es cierto? Así que, inclusive, ese es de terror puro, ¿no es cierto?, en donde unos entran así, unos conquistadores españoles, y ponen un péndulo que se va moviendo así, que es una cuchilla que va bajando así sobre y bueno, cuando ya está llegando hacia el final, que vos no sabés, bueno, qué va a pasar, porque claro, él va escapando, hasta que finalmente entran los enemigos y sacan a los que están queriendo matarlo. Tenemos un típico final de Hollywood, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Igualmente, como todos los escritores de todas las obras que tenemos para hablar, horas y horas y horas, pero en este caso lo que estamos entregando, digamos, es, como digo siempre, un puntapié para que conozcan un poco sobre el autor y para que lean sus libros y sus obras. Es importante, leerlo es importante. Así es, muchísimas gracias, profesor. Ha sido un gusto, Alicia, como siempre. Y nosotros nos encontramos la próxima con más Universo de los Libros.